Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Y pues bueno, esta es una extensión de mi blog escrito de cosas paranormales, por lo que aquí hablaremos sobre todos esos tipos de temas, desde ovnis hasta apariciones. Y pues bueno, para comenzar este primer video hablaremos sobre lo que son las imágenes malditas, y yo contaré 3 de mis experiencias que he tenido con ese tipo de imágenes. Creo que ustedes ya habrán escuchado en varias ocasiones hablar sobre imágenes malditas, y más que nada sobre unos cuadros, unas pinturas de unos niños, los niños llorones, que son una serie de cuadros que se dice que están malditos, unas pinturas. El pintor que realizó estas pinturas a mediados de 1950 era un pintor italiano llamado, olvido el nombre, se llamaba Amadio. Sin embargo, para firmar sus cuadros usó un seudónimo de Giovanni Bragolin. Y pues bueno, este pintor retrató a unos niños de un orfanato, y al final de realizar sus obras regaló uno de los cuadros al orfanato de donde había sacado a los niños que retrató. Sin embargo, después de haber dado un cuadro en donación, el orfanato se incendia y todos los niños que fueron retratados murieron. Se dice que tuvo pacto con el diablo y muchas cosas más. Creo que hay más videos que hablan sobre este tipo de tema, o este tema en específico sobre los niños llorones. Sin embargo, esta es como una pequeña introducción a lo que es las historias paranormales que yo contaré. Y pues bueno, mis historias paranormales, mis relatos, tienen que ver, 2 de ellas con unos cuadros, con unas pinturas, y una tiene que ver con una imagen religiosa. Hace varios años, bueno, ni tantos, cuando yo tenía como 3 años, esta casa donde ahorita vivimos se las rentábamos a un chico argentino que se dedicaba al arte. Tocaba instrumentos, hacía poemas, todo, ¿no? Y hacía muchas pinturas al óleo. El chico hizo varios cuadros. Sin embargo, tuvo que regresarse a su país, y por tener poco presupuesto dejó varios de sus cuadros en la casa, en las bodegas de aquí, guardados ahí, simplemente puestos. El chico se fue y nosotros regresamos a vivir a esta casa. Uno de esos cuadros que el chico realizó era uno bastante grande, en el cual estaba pintado un toro color rojo, el cual desde la primera vez que lo vi me dio mucho miedo. Fue causante de muchas de mis pesadillas, y siempre soñaba, atrás de esta pared hay otro cuarto y la bodega, soñaba que el toro daba de topes atrás de esta casa. Fueron muchas pesadillas. Seguramente fue parte de la sugestión que me hice yo como niña de 3 años. Aún ni siquiera iba al preescolar, pero me daba mucho miedo. La cosa es que este chico argentino era muy buena onda, pero sus obras de arte eran algo tétricas, tenebrosas, y pues sí, me causaron muchos miedos cuando él estaba muy pequeña. Igualmente, a esa edad, yo creo que ya más o menos a esa edad, como a los 4 años, como mi familia en esa época era muy católica, en especial mi familia paterna,
mi abuela decidió regalarnos una Virgen de Guadalupe pequeña, un cuadrito pequeño, el cual según era para cuidar la casa, no sé. Yo estaba muy pequeña, entonces no le tomaba mucho en cuenta. Esa imagen decidieron mis papás colocarla encima de la puerta del cuarto. Y pues como esta casa tiene muy poquitos cuartos, la televisión se encontraba en ese cuarto donde se encontraba la Virgen. A mí de pequeña nunca me dejaron ver películas de terror o así, cosas de ese estilo, porque creían que era malo, era del diablo y shalala. Entonces yo no veía nada de películas de terror, por lo que ese día no pude haber estado sugestionada por este tipo de temas. Y el caso es que una noche no estaba sola, mi papá estaba fuera, mi mamá había ido a trabajar junto con mi hermana y estaba yo viendo la televisión. Yo creo que mi papá estaba en el patio, pero ya era noche y de repente me dio por ver la Virgen. Volteé hacia la parte izquierda donde está la puerta y encima estaba la Virgen y vi como la Virgen se le ponía rojos sus ojos y comenzaba a llorar sangre. Fue algo así de me la quedé viendo fijamente y después volteé a regresar a ver la televisión. Después de eso yo le comenté a mi papá de que me daba mucho miedo esa Virgen. No le dije que la había visto llorar sangre, simplemente le decía es que me quedé mirando. Y es que también aparte de haberla visto llorar sangre, sentía la mirada de esa Virgen encima de mí. Sentía que si me iba para el otro cuarto, ella me seguía con la mirada. En ese tiempo empezaron a llegar acá donde vivo unas personas que predicaban otra religión y mis papás como que los escuchaban a veces sí, a veces no. Entonces al final decidieron quemar ese cuadro de la Virgen, quemaron la imagen y pues asunto resuelto. Ah, por cierto, no conté totalmente la historia del toro. Al final mi papá decidió remediar ese miedo que tenía yo a ese cuadro del toro, pintando otra imagen encima de él, una pintura al óleo igualmente. Y pues así solucionó ese miedo que le tenía a esa imagen. Después ya pasó lo del toro primero, luego pasó lo de la Virgen y luego pasó igualmente otra historia con uno de los cuadros de este chico. Eso ya fue muchos años después. Tenía como 7, 8 años, yo creo. Y en una de esas limpiezas que se hace a la casa, a la bodega, estuvimos sacando cosas que nos servían, apareció otro cuadro. El cuadro era de un niño castaño, medio blanquito, que tenía en su mano derecha, que estaba así, viéndola, y estaba sosteniendo una bola de cristal, color negra, y él estaba como a la orillita del cuadro. Del lado derecho había una estantería llena de más imágenes, de más bolas de cristal, de colores blancas y negras, me parece, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, después, en ese cuadro, el fondo de ese cuadro era color negro, pero en su brazo izquierdo, de este lado, se podían asomar 3 cabezas de caballo. No eran cabezas así totalmente dibujadas
dibujadas o bien dibujadas, sino eran un poco deformes. La cosa es que estas 3 cabezas de caballo estaban pegadas a un mismo cuello. Aparte, si tú te quedabas viendo a esta imagen, quedabas viendo el fondo negro, pues se podía distinguir más cabezas de caballo que no eran nada normales, se veían deformes. Los ojos de este niño eran color negros, eran cafés, pero no tenían así como lo blanquito, sino que todo el ojo era color café, no era negro, pero era café. Su suétercito, me acuerdo que tenían puesto un suétercito color azul turquesa, más fuerte que el turquesa. Pero bueno, este cuadro, cuando lo vi por primera vez, me dio igualmente mucho miedo. Yo le dije, oye, este cuadro me da miedo, en verdad me da miedo, siento que algo malo está dentro de él, y pues me daba miedo. Mi papá habló con las personas que estaban viniendo a predicar, y bueno, también a mi papá le daba miedo esa imagen, se veía muy tétrica, y las personas le dijeron, pues sí, siente como que cosas malas ahí en ese cuadro. Y en esta ocasión mi papá no lo cubrió con otra pintura, sino que agarró y lo fue a dejar donde quemábamos la basura. Y pues se quemó ese cuadro. Y santo remedio. Todas estas historias, no sé si sucedieron porque era muy pequeña. Les digo que lo del toro tenía yo como 3 años, después lo de la Virgen tenía yo como 4, casi 5, y después el cuadro del niño tenía ya como 7. No sé si fue por sugestión de que yo soy muy miedosa, en verdad soy muy miedosa, pero me gustan mucho ese tipo de temas. O en verdad estas imágenes tenían algo malvado dentro de ellas. Después de varios años, ya hace 4 años, igualmente en mi búsqueda de cosas que pudiera usar para hacer fotografía, porque me gusta mucho la fotografía y me gusta como acomodar cosas y crear ambientes, estaba yo en la bodega, en una bodega de madera muy vieja. Encontré otro de los cuadros de este chico argentino, menos tétrico que los otros. Creo que otros más los tiró mi papá y otros se destruyeron solitos, pero este es el último cuadro que queda del chico. Yo lo usé para hacer una fotografía experimental, pero esta es la fotografía que hice en la bodega. Esto es una cabeza de venado, bueno, es de madera, pero tiene unos cuernos de venado que mi papá se los puso. Pero este es uno de los cuadros que el chico realizó. Se ve como una cabaña muy desolado, muy tétrico, así como muy solitario, muy triste el panorama. En la actualidad me gusta mucho este tipo de cosas, me gustan las imágenes tétricas, me gusta la literatura de terror y todo eso, pero la imagen del toro aún me da miedo, y más me daba miedo en esa época porque estaba saliendo la película El último unicornio y salía un toro igualito, entonces me da mucho más miedo. Y la Virgen, pues no sé, X, si lo viera otra vez volvería a dar mucho miedo, me volvería a dar mucho terror ver esa imagen. Pues bueno, eso es todo por hoy. Espero que no les haya aburrido tanto, que los haya entretenido un pequeño momento, y cuéntenme si han tenido experiencias parecidas.